Hola, ¿qué tal? Abrimos un nuevo consultorio de acciones y bolsa con BBVA Trader en un momento en que tenemos al IBEX 35 tocando en sus máximos anuales en 12.500 puntos y en plena temporada de resultados empresariales. Vamos a analizar las consultas que nos han llegado con Ángel Cotera, especialista en mercados de BBVA Trader. ¿Qué tal, Ángel? Hola Silvia, muy bien. Pues como bien dices, el día con los resultados de Santander pues nos hace estar ahí con un 1% arriba. Así que vamos a ver lo que pasa o lo que nos preguntan los lectores. Efectivamente, vamos a pasar a las preguntas porque hay un usuario que nos pregunta por línea directa de Farmamar, nos dice que línea directa la tiene a 1,04 y le gustaría saber hasta dónde puede llegar. Y en el caso de Farmamar la tiene a 105 euros desde hace muchos años, contando el split que hubo en su momento y que no aprovechó la situación de hace 4 o 5 años para vender y ahora pues lleva una larga travesía en el desierto y le gustaría saber hasta dónde podría llegar por técnico. Venga, perfecto. Pues vamos con línea directa y como suelo hacer, ya saben los lectores, el gráfico que les presento de primeras es un gráfico mensual, con vela mensual y por lo tanto de largo plazo. En línea directa lo que sí vemos y sobre todo muy importante es la vela del mes de enero y como estábamos diciendo al inicio con Silvia, resultados. Claramente resultados buenos de la compañía y por lo tanto lo que ha hecho que el propio precio pues rompiera el lateral que venía hacia el 1,20 y lo ha roto claramente en esta vela. Actualmente vemos que, bueno, después de esta vela podría estar descansando y le concretamos, pero la pinta es bastante buena en el caso de línea directa. Aquí, como el lector lo que nos plantea además sobre todo es objetivos, es decir, que evidentemente yo siempre que el técnico nos dé una figura o un patrón en el que podamos analizar o poder tener una posibilidad, una probabilidad de objetivo, se lo vamos a dar, porque lo que es adivinar, no adivinamos nada. Entonces, en la estructura del precio, lo que sí vemos es mínimos aquí de noviembre del año pasado, con los mínimos de enero de este mismo año, y la estructura en lo que decíamos, después de resultados, da resultados y rompe, lo primero, el triángulo y sobre todo el máximo anterior. Esto es lo que denominamos un doble suelo, con estos máximos. Por lo tanto, aquí he recuadrado este doble suelo porque en la pregunta concreta de nuestro lector, pues podríamos establecer como objetivo, y no tiene por qué cumplirse, por supuesto, es estos niveles de 1,29, 1,30 sería el objetivo final de la figura del patrón del doble suelo que ha hecho con la ruptura de los resultados. Por lo tanto, él entró a 1,04, está cómodamente dentro de la compañía y ahora en este último momento podríamos resistencia al máximo de hace 2 o 3 días, porque lo que ha hecho es un tirón que podríamos llamarle mástil o que ponemos aquí y posiblemente, pero eso ya es una posibilidad, esté formando bandera o banderín y tendríamos soporte 1,20 y resistencia 1,25,6, son las primeras y las más claras, y luego un stop loss a 1,14,5 porque la estructura del doble suelo la perdería por completo, parece ilógico que se dé, y de momento, bueno, pues buen patrón, buena ruptura y el objetivo 1,30 final. Farmamar. Habla el lector de Farmamar. En este caso, como nos decía, lleva bastante tiempo con ella, tantos años, va aguantando muchísimo y bueno, como bien dice, esto es mensual y fijaros ya los máximos del 2021 por aquí, esta zona, y los mínimos que ha dado el 2024 incluso, pero también hay que ser realistas y él sabrá que ha recuperado en el 24 un 90% desde los mínimos, por lo tanto, Farmamar se ha comportado muy bien y los últimos meses, que además continuados desde septiembre, mínimos y máximos crecientes en rangos mensuales. Evidentemente, ya los máximos de 95, una cosa así, parece que se han puesto más duros o más difícil. Pero yo, sinceramente, si ha aguantado todo lo que ha aguantado, la verdad es que yo creo que merece la pena esos 105, que los tiene muy cercanos. Ha roto en este último, esto ya es un gráfico diario para que el lector nos siga un poquito, donde le planteo unos niveles, ¿no? Es más, es que hace nada, este 31 de enero, ha marcado una ruptura después de, primero romper el lateral, se hace un pullback a la zona de la ruptura, que es donde nos vamos a apoyar en el soporte 84,50 en esa estructura de precio. Resistencia 92,80, por lo que decíamos, igualmente, esto es un mástil y esto posible banderín de continuación de la tendencia en diario. Si nos rompe el 92,80 nos iríamos o nos acercaríamos a ese objetivo de 105, pero de momento al lector decirle que si ha tenido esa paciencia, de momento la estructura es buena y seguiría. Siempre ponemos, recordar un stop loss 81,20, ceñidito y punto.
Hay otro usuario que nos pregunta por Fluidra y tubos reunidos. Está invertido en estas compañías. Dice que la primera, en el caso de Fluidra, con ligeras ganancias y la segunda con pérdidas. ¿Qué objetivos leves a medio plazo? 3-4 meses. Vale, pues ya, Fluidra, perfecto. Vemos en mensual desde los mínimos del 2022, vemos que realmente su tendencia de fondo es alcista actualmente, ¿de acuerdo? Porque ya llevamos 3 años con unos precios que relativamente han ido de menos a más. Nos vamos a trasladar a diario. Actualmente se estaba encontrando con estos niveles, que son los que nos vamos a plantear de 25,90. Aquí, como decíamos con el otro lector, no le puedo plantear un objetivo. Yo aquí, después de este gap bajista realmente que le marca aquí este hueco, quizá lo que tengo que estar es más pendiente de lo que va a hacerme en futuro, porque está lateralizando. No tengo ninguna figura o patrón que me dé un objetivo a medio plazo. Yo no puedo adivinar lo que va a hacer. Es cierto que tenemos un fondo alcista, por lo tanto, de momento tenemos que confiar en el precio. Es un mantener, para mi modo de ver. La primera señal es esta directriz alcista con estos mínimos unidos, porque claro, a mí esta figura en la que hace estos máximos, pero con un techo en 25,90, ese le tengo claro, 25,90, rango 26, pero esa es la resistencia clara que no ha podido con ella y además la bajada ha sido fuerte. Pero es cierto que este soporte de 22,69 tendría que aguantarse, porque además me coincide con una media móvil de 200 sesiones en diario y por lo tanto le marca un stop un poco lejano por la tendencia de fondo tan larga que tiene y como no nos dice el lector si es medio, bueno, sí, nos dice que es medio placista, por lo tanto el stop loss un poco lejano, 21,72. Lo que no puedo plantear es un objetivo, salvo que rompiera un 25,90 y de momento está lateral, no le puedo decir mucho más. Y de tubos reunidos, en este caso, bueno, pues son valores quizá menos eficientes en análisis técnico por sus volúmenes, pero bueno, vemos que en el mes, en este caso del 2023, evidentemente de marzo, hizo una gran subida, tienen gran volatilidad por ese aspecto y luego ha bajado. Mínimos descendentes, aunque vemos esta figura del último mes de enero bastante buena, por lo tanto vamos a ver si le podemos ayudar algo más en este valor. De momento, lejos de la media móvil de 200 en 0,60, que sería para mí, lógicamente ahora resistencia clara y difícil de superar en un primer intento, por no deber suele ocurrir, es difícil de superar, pero sí que es verdad que ha subido un escalón y que ahora, siempre que esté por encima de 0,5370, pues podría ser un mantener. No sé a qué niveles tenemos las pérdidas, sí, lógicamente tendríamos que tener un cambio de perspectiva si llegara a esos niveles de 0,60 y recoger un poquito y cambiar de compañía. Pero de momento, bueno, pues mantener. Nos pregunta otro usuario, según su criterio, ¿cuál le gusta más, Indra o Enagás? Ajá, sí. Y bueno, es que aparte del lector le digo, aunque son dos compañías totalmente distintas, ahí tenemos Enagás en la que es quizá una compañía en la que nos podemos subir aquellos que vivan del dividendo por la rentabilidad dividendo que da, que es muy elevada y por lo tanto, bueno, lo va perdiendo en precio y tal, pero bueno, se va ganando en dividendo. No es quizá, al ser más analista técnico, no son de las compañías que yo más trabajo técnicamente, y quizá elegiría Indra, sobre todo, bueno, pues vemos el mensual, vemos la proyección que tuvo desde el año 2022 hasta estos máximos del año pasado de 22,04 y bueno, por la bajada que está teniendo. Quizá lo que pasa es que habrá que buscar el momento, ¿no? Hemos visto que ha sido muy castigada también por noticias de pasar y tal, bueno, pues ha sido muy perjudicada. Parece que no ha sentado nada bien al lector, a los inversores en general. Vemos aquí en mensuales que claro, muy difícil estarían los mínimos de 16, ¿vale? Pues ya tenemos esa indicación que los mínimos de 16 se podría aguantar muy bien la compañía, el precio de la compañía, pero vemos que la vela que está desarrollando este mes es muy, muy mala. Pero claro, de ahí al lector le digo, quizás sea momento de aprovechar, ¿no? Ya que esa media móvil vemos la estructura del precio, cómo ha caído verticalmente, aceleración clara y fuerte de la tendencia bajista, muy fuerte.
incluso hoy mismo ya por tercer día consecutivo que hay un 1,36% a 16,62, se acercan ese stop loss que le he puesto de 16, cierre por debajo de 16, acabamos de ver el mensual, sería bastante malo, bastante malo. Cuidadito porque no creo que toque, pero podría tocar incluso por debajo para hacer limpia, pero a mí ahora mismo soporte primero 16,38,5 y bueno, pues como digo, está muy alejado, pues bueno, ¿por qué no tiene que revertir? Lo que sí es cierto, yo tengo que ser claro, aquí no hay ninguna figura de suelo. Ahora mismo es claramente bajista, por lo tanto me gusta más porque en la compañía se puede aprovechar más. De hecho, le voy a bajar a un nivel porque con estas volatilidades ni el 4 horas nos dice nada. Y fijaros que en el 60 minutos, esto es un gráfico de hora, de una hora, vemos que no hay tampoco ningún patrón. Estos son pequeños pullback y es que ni en gráficos horarios nos da situación. Por lo tanto, bueno, quizá lo único por sobreventa sí que el MAT nos empieza a dar como una pequeña señal. Entonces, bueno, pues lo que digo, si nos llega al nivel de soporte, podríamos entrar en 16,38,5, siempre es una aproximación, con stop en 16. Y si nos supera el 17,10, también podría ser entrada, si no estamos ahí en terreno de nadie. Nos pregunta un usuario por línea directa que queda respondida en la primera pregunta, pero también nos dice si es buen momento para entrar en Solaria. Ajá. Pues bueno, Solaria, se lo digo rápido porque es que Solaria creo que lo hemos hecho en varias semanas anteriores, sigue siendo claramente bajista. Vemos que es verdad aquí la vela, pero todos estos meses del mes de octubre del año pasado, mínimos crecientes, máximos crecientes, y en diario, que nos vamos directamente, es el mismo gráfico, teniendo en cuenta siempre el 28 de febrero como referencia a resultados, porque podría cambiar como todo, pero vemos que aquí hace un pequeño rebote, que es lo que nos está dando señal. Este es el último día que lo hicimos, el 15 de enero, y ahí teníamos la misma resistencia, la mantenemos, no ha cambiado, el mínimo es descendente. Lo único que podría cambiar es que superara el 8,54,5, si no, pues de momento sigo estando fuera de dicha compañía. Nos vamos al otro lado del Atlántico, porque hay un usuario que nos pregunta por Apple, nos dice que ha registrado una corrección de más del 10% desde sus máximos del pasado mes de diciembre y dice, ¿es una buena oportunidad de compra o cree que seguirá la corrección en el valor? Vamos a ver, no es fácil la pregunta, ya sabemos que los resultados fueron un poco mixtos y de ahí que, bueno, pues que ahora encima se junta el tema de China, de que están investigando, hay ciertas cosas que, bueno, dentro de la compañía están creando por lo menos incertidumbre. A largo plazo, como bien el lector, claro, aprovechar estas correcciones en este tipo de valores es normalmente, si somos perfiles de largo placistas, pueden ser buenos. Si somos perfiles de largo placistas, tendríamos entonces a lo mejor que aprovechar corrección, pero gestionando monetariamente. Bueno, no sé si lo he dicho aquí. La vela, evidentemente, de enero se nos ha cerrado una vela que no es muy buena y se ha ido a los mínimos de la vela de noviembre, es decir, el 219,70. La ha tocado, pero cerró claramente en 236. Por lo tanto, esos 219 tenemos una referencia clara de que de momento ha hecho un doble mínimo, ¿vale? Que es esto que pongo aquí, ¿vale? En esta línea que nos va a valer, lógicamente, de un soporte, que se fortalece el soporte con esta media. A mí, por ejemplo, una entrada en esta compañía a estos niveles me parece muy buena. ¿Por qué? Incluso a estos niveles, y ya depende lo que decía, del perfil de riesgo del inversor. Esto lo digo porque la pérdida de la media móvil está tan cerquita, precios de compra por aquí nos hacen poner un stop loss sin tener que asumir mucha pérdida en un valor que si somos de perfil medio, pues bueno, asumir en Apple un 2,56 pues no es gran cosa, cuando tenemos una perspectiva de ganancia supuestamente mucho mayor. Por lo tanto, evidentemente, si se acercara de nuevo a ese 219, 220, 221 sería una compra, y actualmente es que lo que ha hecho de momento es un pullback. No tenemos claro, es un pullback después de la zona de ruptura del 250 y bueno, pues hoy vuelve, está cerrado a 232, ya os adelanto, viene en el premarket en 227,40, 227 y pico, es decir, pues se nos va de nuevo otra vez a niveles de por aquí.
de esta zona, ¿vale? Con lo cual es posible que incluso durante el día lo pueda perder y sí que podríamos gestionar monetariamente esas entradas cerca de la media, pues lo que digo, por tener cercano el stop loss, sí lo vería una opción de entrada. Y por último, Ángel nos pregunta un usuario por Palantir, dice un valor al que le dan mucho potencial, pero me gustaría saber su opinión. ¿Cuáles son los niveles de resistencia y de soporte que ves actualmente? Vale, dio resultados ayer mismo. ¿Qué ocurrió? Recibí la pregunta ayer mediodía y claro, yo analizaba el valor, ya decía, bueno, pues, vamos a ver, porque claro, fijaros la vela de este mes, pero esto es todo porque ayer hizo un 20% arriba, ¿de acuerdo? Yo cogía este gráfico y decía, guau, pues aquí esto no existía. Estaba antes de la apertura, digo, bueno, pues vamos a ver tal cual. Claro, dado los resultados, fijaros el gap. Claro, incluso bajándome a un 4 horas, ya Palantir te decía, bueno, pues está haciendo esta estructura, un pequeño hombro, una cabeza, aquí otro pequeño hombro con una línea clavicular. Cuando me pongo a decir, bueno, digo, si da resultados. Y bueno, es más, se podría hacer, pero incluso es que ya esta línea clavicular que plantea, vamos, la ha absorbido, incluso la ha superado el nivel de objetivo que aquí, como decía, sí se pueden dar objetivos porque hay figura. Entonces, en el patrón le podemos dar. Entonces, bueno, al lector decirle, como él bien sabía y él me decía, pues es que ahora mismo están máximos y está en lo que se dice técnicamente subida libre y con un gap. Lo que podemos es que ni en gráficos de 60 minutos, como decía antes, la vela de ayer fue un poco de más o menos doji, es decir, se quedó ahí, está en la apertura, fijaros cómo se mueve. Esto de aquí no podemos sacar nada en conclusión. Que bueno, ¿qué le puedo decir, lector? Que su máximo, su resistencia es el máximo de ayer. Poco habrá gente ahí resistiendo, ¿me entienden? No le ha dado tiempo, ya sabemos psicológicamente y tal, la resistencia es alguien que ha entrado y hace tiempo que está ahí y cuando llega a ese nivel de precio quiere salir. Ahora no creo que el que entró ayer quiera salir de Palantir, ¿vale? Por lo tanto, no puede existir, está en subida libre actualmente. Que el que tenía aquí sí puede ser vendedor hoy si ve debilidad porque tiene un 20, pues sí, pues lo único que podríamos establecer un nivel de recogida y sinceramente, y esto es un 60 minutos, a lo mejor podríamos poner un Fibonacci, desde aquí, por decirle algo al lector, por terminar, por si tiene intención, porque si no, es que es difícil. Fíjate que sería un 91 o 92, sería una posible entrada en el 91-92 de precio si nos recogiera a esos niveles, ¿de acuerdo? Que nos estaríamos yendo pues, a estos niveles, ¿de acuerdo? No podría hacer más. Evidentemente, si nos veríamos, pues lo que era soporte sigue siéndolo aquí. Esto sigue siendo un soporte 84-80 porque aquí, lógicamente, le van a aguantar en caso de intentar ir a cerrar el gap, ¿vale? Eso está ahí. Y poco más. Muy bien, pues vamos a quedar con esa visión de esas compañías. Vamos a recordar a todo el mundo que, por favor, nos intenten mandar solo una pregunta. Como dice Ángel, normalmente los consultorios lo más precisa posible acerca de la posición, acerca del precio al que ha comprado y demás. Ángel Cotera, especialista en mercados de BBVA Trader, un placer como siempre. Y damos paso al aviso legal y conflicto de intereses.